Sí, hace ya unos meses que empezamos un proyecto para poder regular la actividad de cuidadores y cuidadoras domiciliarias, a pedido de parte o sea, con un pedido también de las propias compañeras que vienen desarrollando estas tareas y que, por un lado, son parte, digamos, de una de esas dimensiones que implican las tareas de cuidado, que implican la necesidad de contar con ellos muchas veces en muchas familias para poder salir a trabajar, para poder hacer un montón de distintas actividades, cuando en la familia hay alguna persona, algún miembro de la familia que tiene o alguna discapacidad o alguna enfermedad o alguna cuestión así, a veces crónica, a veces con cuestiones postoperatorias o tal vez más acotados en ese tiempo, pero que implican la necesidad de contar con un cuidador o una cuidadora. Entonces apuntamos a regular esa tarea, a generar las condiciones para que también quede establecido cuáles son las tareas que estas trabajadoras y trabajadores realizan, y que además eso signifique contar con los derechos que les corresponden como trabajadores y trabajadoras, porque en la actualidad es una modalidad de trabajo que está como muy casi límites, ¿no? Digamos, hay compañías que trabajan 24 horas por 24, hay muchas intermediarias, hay obras sociales que cuentan con esta propuesta, pero para llevarla adelante contratan intermediarias, y las intermediarias contratan a las cuidadoras y cuidadores, y en definitiva, en toda esa cadena, tal vez a un cuidador o cuidadora le puede llegar a quedar, no sé, 60 pesos por hora, entonces, por hora trabajada. Entonces, esto, entre otras muchas cosas que suceden y que necesitamos generar un marco diferente también en la línea y en el encuadre de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Para tener un panorama un poco más amplio, hoy en día, ¿cuál es, digamos, qué porcentaje de los cuidadores son realmente tienen un tipo de preparación profesional y cuántos son los que, digamos, lo hacen de forma así, sin preparación, sin ningún tipo de información de cómo tratar a enfermos o ancianos? Ese porcentaje no lo tenemos, pues muy difícil de poder certificar o de Sí, poder saber cuántas personas están llevando adelante estas tareas. Lo que implica el proyecto de ley es considerar la formación de los cuidadores y cuidadoras, formaciones específicas que, por lo menos con las personas con las que yo vengo hablando y trabajando, son personas que tienen una formación o en el cuidado de adultos mayores, o en el cuidado de personas con discapacidad, o en el cuidado también hay acompañantes terapéuticos, digo, con el sí. cuidado de situaciones de padecimientos psíquicos o mentales. Entonces, se parte de una mirada sobre esas personas que tienen una formación. No estaríamos incluyendo a aquellas personas que cuidan, como que a veces hasta son vecinas, no entraría esa situación en este proyecto que estamos trabajando. Ah, bien, es aquella persona entonces que está perfectamente capacitada como para Uh-huh. atender a abuelos, a personas en su domicilio, pero tienen que tener un título que tenga validez nacional. Sí, de hecho estamos Uh-huh. planteando, uno de los artículos del proyecto plantea un registro nacional de cuidadores y cuidadoras, y Bien. para estar en el registro, entonces también esa posibilidad tiene que estar certificada por una formación. Mónica, ¿todas las obras sociales incluyen esta figura? No No. todas, no todas. Mm. No sé qué idioma lo hace, creo que se también, pero no todas las obras sociales. Puntualmente sucede, bueno, aquellos que hemos transitado esa situación de tener que, bueno, acudir a alguna empresa para el cuidado de algún familiar, sucede que llega gente, obviamente, que no tiene una capacitación. ¿Va a haber un control sobre aquellas personas que realizan estas tareas en este sentido? ¿O va a ser, cómo va a ser esa cuestión, no? El tema de contar con un registro Sí, nacional es un primer punto para plantear que quien está en el registro es porque tiene formación, si no, no puede bien, estar en el registro. Esa es una cuestión. Y la otra es que también hay una propuesta de generar una formación específica. Podría ser con el formato de tecnicatura, como que eso también hay que verlo bien. Estamos en plena discusión también sobre esto, porque la realidad es que, por eso decía, no es solamente para personas adultas mayores, ¿no? Tal vez
Sí. A veces una familia tiene una persona joven, pero con un tipo de discapacidad que necesita un acompañamiento permanente, y no es lo mismo, son situaciones diferentes, se requieren herramientas y conocimientos diferentes. Bien. Entonces, está también apuntando a todas esas situaciones. O sea que solamente en las empresas van a poder trabajar personas que estén en la nómina. Aquellos que no tengan estén en la nómina no van a poder trabajar en el proyecto. ¿Eso es lo que dice el proyecto? No, claro. Quien no está en el registro, Bien. o sea, las personas tienen que registrarse, van a tener que registrarse para que cualquiera que quiere saber y que quiere, o sea, es como un primer ordenamiento. Bien. O sea, estamos hablando de un proyecto de ley que es como la pretensión o lo que necesitamos es comenzar a regular la actividad. Regularla por esto que vos decís, que no tanto que una persona que no tiene una formación, digo, que implica desde cuestiones de acompañamiento como herramientas, algunas herramientas psicológicas, algunas herramientas de cómo mover o no mover a un paciente, no sé, poder también cuidar por la noche, bueno, Sí. un montón de cuestiones que además eso necesita de una regulación por el paciente, por la familia del paciente y por el cuidador y la cuidadora Claro. también. También lo que pasa con estas compañeras es que a veces en las familias se plantea, bueno, estamos cuidando de una persona adulta mayor, esa persona duerme una siesta. Entonces, mientras está durmiendo, la familia tal vez a esa cuidadora le pide, bueno, mientras duerme, lavar los platos, sacar a pasear al perro. Claro. ¿Qué Y ocurre? eso también Sí. es un abuso, Sí. porque las cuidadoras tienen la responsabilidad también de la asistencia, significa mantener el espacio de ese paciente limpio, cocinar para ese paciente, esas cuestiones están contempladas, pero no la atención a toda la familia o a distintas actividades. Claro, no las tareas como empleada doméstica. No. Claro. Por ahí hacemos hincapié en el tema de la capacitación, porque en ciudades grandes como Buenos Aires, por ejemplo, hay lugares donde las personas que vienen desarrollando este tipo de tareas se puedan ir a capacitar para completar y tener el título. Pero quizás aquí en el interior, en el sur, en la Patagonia, no es tan común. Por eso, ¿qué especifica el proyecto con respecto a estas personas que a lo mejor tienen años y años de trabajar, de cuidados de estas características, pero no tienen el título en la práctica? Eso son cosas que tenemos que ver cómo se implementa una vez que tengamos esa ley y cómo, o sea, eso está más vinculado a la reglamentación. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una formación. ¿Cómo se va a dar esa formación? ¿Cómo va a tener la mirada federal? Ahí también entra a jugar el gobierno provincial de cada provincia. Perfecto. Hay provincias, Entre Ríos inclusive tiene una ley provincial sobre estos temas. Hay provincias que tienen un avance, Tucumán está trabajando fuertemente también. Hay que ver cada situación y si en la Patagonia no hay mirada sobre esto, pensamos en un estado que esperamos recuperar como gobierno en poco tiempo y que haya una mirada sobre este tipo de políticas. Siempre que pensamos en este tipo y en otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas, necesitamos un Estado que regule, que tenga esa responsabilidad y que sea un Estado que esté pensando cómo mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, en este contexto actual es como difícil, porque cualquier iniciativa que implique regulación del Estado y más derechos para quienes padecen algún tipo de enfermedad y más derechos para los trabajadores y trabajadoras, es como que no van de la mano con un proyecto político neoliberal. Pero apuntando también a recuperar un gobierno del Estado que ponga como en el foco de su acción y de su intervención el bienestar del pueblo, esta es una política que también tiene que ser contemplada, más cuando dentro del feminismo también hay un debate muy fuerte sobre el sistema de cuidados, que es mucho más amplio. Hablar de un sistema integral de cuidados o de las tareas de cuidados implica muchísimas otras dimensiones. En todo caso, este proyecto de ley apunta a la dimensión de cuidadores y cuidadoras domiciliarias que trabajan todos trabajan de esa situación, pero digo, que trabajan como su modo también de mantenerse y de tener una remuneración. Claro. Gracias por habernos atendido y extendemos entonces la invitación para esta tarde, para todos aquellos que estén en el tema, puedan sacarse todas las dudas y puedan charlar con usted directamente. Gracias. Muchas gracias, buen día.